El mensaje del Evangelio se basa en el juzgar, en el Dios te condena, ¿no? No, se basa en el amor de Dios. El mensaje del Evangelio es el amor de Dios, ese amor que lleva al Padre a que nos perdone, ¿verdad? Y es ese amor que nosotros debemos de pedir, debemos de abundar en el amor de Dios. Porque como seres humanos, nosotros amamos o no amamos. Amamos, sí, pero nuestro amor, nuestra manera de amar es diferente a la de Dios. Por ejemplo, podemos ver que la diferencia principal es que el amor humano suele ser condicional, limitado y basado en emociones, mientras que el amor de Dios es universal, incondicional, eterno y basado en su propio carácter. El amor divino es un acto de gracia que perdona y ama a todos por igual, incluso a quienes no lo merecen. Dios lo ama igual, aunque a nuestro parecer no lo merezca, ¿verdad? Pero Dios lo ama igual. Y mientras que el amor humano es más bien una respuesta basada en un mérito, y a menudo es vulnerable a las circunstancias y a la inconsistencia. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan aquí en Uruguay? Bueno, quizás, no, Santiago, no sé si era así. Ahí en la crisis del 2002. ¿Recuerda, Rosario, la crisis económica del 2002? ¿No te acuerdas? ¿No era nacida todavía? Hubo una crisis aquí en el 2002, ahí que claro, la crisis económica lo había por gol, de repente cerraron fábricas, mandaron gente al seguro y ¿qué pasó? No había plata. Y entonces, ¿qué trajo eso? Diferencia en las familias, separaciones, ¿por qué? Porque no había dinero, ¿verdad? Era a causa de las circunstancias, se acabó el amor. Por eso el amor de Dios es completo para nosotros. No hay nada que pueda superar el amor de Dios hacia nosotros, hacia ti, hacia mi vida, ¿verdad? Es más, cuando leemos la palabra, no hay una palabra que pueda expresar ese amor que la Biblia nos dice de tal manera, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuán grande, dicen algunas versiones. No hay palabras para describir ese amor. Por eso la única manera de describir la que encontró Dios fue expresada. ¿Y cómo expresó Dios el amor hacia ti, hacia mí, el amor de Dios hacia el mundo? Y lo expresó de forma literal, entregó a su Hijo, entregó a su unigénito Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para que nosotros que estábamos condenados pudiéramos salir de esa condenación. El amor de Dios no es un amor que condena, como algunos creen, como los religiosos ahí están para condenar a las personas. El amor de Dios no es así, porque la Biblia, si seguimos leyendo, dice que nosotros ya estábamos condenados, que Dios no envió a su Hijo Jesucristo para condenar al mundo, porque ya estábamos condenados, sino que lo envió para salvarnos, ¿verdad? Entonces el amor de Dios no es un amor que condena, sino que es un amor que libera, es un amor que restaura, es un amor que limpia, que perdona, que no castiga. Al contrario, sino que limpia, perdona, restaura, ¿verdad? No está ahí para castigarnos porque somos nosotros mismos que nos castigamos, porque cada acto que nosotros cometemos tiene su propia consecuencia. Si hacemos las cosas bien, las consecuencias ¿cómo van a ser? Bueno, y si hacemos las cosas malas, las consecuencias van a ser malas. No hay mayor expresión de amor que Jesús muriendo en la cruz ahí por nosotros, porque ¿quién tenía que estar en la cruz? Era yo. Quien tenía que estar en esa cruz éramos cada uno de los que estamos aquí, pero Jesucristo murió para que nosotros tengamos vida. La Biblia nos dice que todos pecamos, ¿verdad? Y que la paga del pecado es la muerte, pero Dios nos ama tanto, Dios te ama tanto, ¿verdad? Que no, y Él sabía que no había manera de que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación si no es por Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, yo voy, yo me entrego, yo lo rescato. Recordemos lo que dijo el mismo Jesús mientras oraba, cuando estaba ahí orando antes de que lo entregaran. Él le dijo al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. O sea, Jesús le estaba diciendo al Padre, Señor, si hay otra manera de que ellos puedan ser salvos, pero si no, que se haga tu voluntad. ¿Y qué pasó? No había otra manera. No hay otra manera de que tú y yo alcanzáramos la salvación, si no era porque Jesucristo se entregara para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de pecados. Las religiones nos muestran que nosotros podemos alcanzar la salvación por medios propios, por nuestros propios medios, ¿verdad? Pero eso es una mentira, la Biblia no nos enseña eso. No hay manera de que tú y yo podamos alcanzar la salvación. ¿Podemos ser buenas personas? Sí, claro que sí, pero eso no nos lleva al cielo, porque la salvación es por fe, no es por obras, dice la Biblia, ¿verdad? Desde el comienzo el hombre ha intentado buscar la salvación a su antojo, pero Dios desde el comienzo le dio la única forma. Recordemos cuando vamos al libro de Génesis, cuando ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Recuerdan? Se escondieron, pero ¿qué se hicieron ahí? Se hicieron túnicas con las hojas de higuera, dice la Biblia. Y en cambio Dios dice que después que
los puso ahí en vereda, le dijo que lo que habían hecho estaba mal. ¿Qué fue lo que le dio? Pieles, túnica de piel. O sea que le mostró que la salvación para estar delante de Dios era la muerte. Un animal tuvo que morir para que ellos tuvieran ahí salvación. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, dice la Biblia. La única manera era que Jesús se ofreciera en sacrificio por nosotros. Por eso el amor de Dios es completo. Y vamos a ver a través de este versículo, este único versículo, cuánto nos ama el Señor y qué bendiciones podemos alcanzar. No solamente la salvación, sino cuántas bendiciones encierran este versículo. Primero que nada entendemos que el amor de Dios no hace distinción. Porque dice la Biblia que Dios amó a quienes. De tal manera amó Dios a quién. Al mundo. O sea, no solamente Dios dice que de tal manera amó Dios al sauce, no dice que de tal manera amó Dios a los judíos, sino dice que al mundo, nos dice la palabra que amó a uno, o sea que amó a todos, no que hace distinción, ¿verdad? Como algunos creen. Hay algunos cristianos ahí calvinistas que creen que Dios escoge a unos para salvación y otros para perdición, y eso no es verdad. Todos fuimos predestinados, sí, pero para ser salvos. El hecho de que nosotros somos los acá en vida, somos los que escogemos si queremos salvación o queremos condenación, ¿verdad? Pero Dios dice que amó a todos, nos ama a todos por igual. Que las personas reaccionen de forma diferente al amor de Dios es otro tema. Ese es otro cantar. No todos reaccionamos de forma igual al amor de Dios. Algunos lo desprecian, ¿verdad? Algunos se burlan, pero otros caímos rendidos a los pies de Cristo, ¿verdad? A ese amor incondicional. Entonces, el amor de Dios es completo porque Él no hace distinción. ¿Y sabes por qué Dios no hace distinción por las cuales Dios ama a todo el mundo? Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. La primera razón es porque, en esencia, ¿qué dice la Biblia de Dios? Que Dios es amor. Entonces, por eso Dios nos ama a todos. Dios en esencia es amor, dice 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Segunda razón por la cual Dios te ama y me ama y nos ama a todos por igual, es que fuimos creados por Él. En esencia, como creador, Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Dios nos creó, no fuimos descendientes del mono, ni nada por el estilo, ni una explosión ahí del cómo y por casualidad comenzó la vida. No, fuimos creados por Dios. Como creador, Dios es tu Padre, Dios es mi Padre. Y luego, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios y pasamos a ser coherederos de Dios. Humanamente, a ver, de la mayoría de los padres que estamos acá, ¿quién no ama a su hijo? A veces dan ganas de matarlo, ¿verdad, Elisa? Pero uno lo ama, ¿verdad? Y da todo por ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios no te va a amar? ¿Cómo Dios no nos va a amar si Él nos crió, si Él es nuestro Padre, nuestro Creador, ¿verdad? Entonces, esa es otra razón por la que Dios ama a todos por igual. Porque Dios sigue buscando al pecador. Dios sigue buscando al hombre. Es verdad, ahora lo hace a través de su iglesia. Somos nosotros los portavoces del Evangelio aquí en la tierra, pero Dios sigue buscando al hombre. Dios nos estaba buscando. Cuando nosotros pisamos por primera vez la iglesia, no fue que nosotros vinimos a buscar a Dios. Dios ya nos estaba llamando. Dios ya nos estaba buscando, ¿verdad? Desde los comienzos. Eso no ha cambiado. Recuerdan, hablábamos recién de cuando Adán y Eva pecaron. Dice la Biblia que cuando ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, tuvieron vergüenza y se escondieron. Porque ¿sabe qué? El pecado al descubierto lo que trae es eso, vergüenza a nuestras vidas. Se escondieron cuando sintieron la voz del Señor que se paseaba por el huerto, se escondieron. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? El Señor dice, ¿dónde estás? Lo comenzó a llamar, ¿dónde estás tú? Ahí comenzó a llamar al hombre y Dios sigue llamando al hombre, sigue diciendo, ¿dónde estás? Ahí, cuando nosotros no venimos a la iglesia, cuando nosotros nos congregamos, Dios sigue clamando a tu espíritu diciendo, ¿dónde estás? ¿Por qué no llegaste a mi casa? Dios sigue buscando. ¿Por qué? Porque te ama, porque nos ama, ¿verdad? Por eso el amor de Dios es incondicional. Porque aún sabiendo en su omnisciencia que el hombre fallaría, Dios ya sabía que Adán y Eva iban a fallar. Dios ya sabía, en su omnisciencia ya lo sabía. Pero ¿sabes qué? Dios los creó igual. Dios los creó igual. Entonces, hay razones para creer que Dios ama a todos por igual. Y al no hacer distinción, ¿sabe qué hace el amor de Dios? Nos da oportunidades. A pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que cometemos errores, Dios sigue dando oportunidades. El amor de Dios nos da oportunidades. Y vamos a ver algunos pasajes ahí, pero algunos personajes de la Biblia. Rahab, ¿saben quién era Rahab? A ver, Janet, ¿quién era Rahab? Primero era una prostituta. Sí, eso, ¿quién era? Directamente.
una prostituta, ¿verdad? Pero que tuvo fe en el Señor cuando Josué ahí cruzó el Jordán y iban a conquistar Jericó, ella escondió a los 2 espías y por cuanto le pidió ahí a los 2 espías que tenían misericordia de ellos le dijeron, bueno, cuando nosotros vengamos, cuerda esta misma cuerda y bajas tú cuando vinieron. Josué, cuando ellos llegaron, le dijo, vaya y busca a esa gente para que cumpla la palabra que le prometiste. Dios en su amor la rescató, ¿verdad? Era una prostituta, alguien que uno dice, esta está perdida, no quiere más nada, ¿y cómo va a cambiar, cómo va a ser una mujer decente? ¿Y saben quién fue Rahab luego? ¿Saben quién llegó a ser Rahab? La bisabuela de David. Y por ende está en la genealogía de Jesucristo, porque del linaje de David vino Jesucristo. O sea que de ahí vino, de ella tuvo ese privilegio de estar en la genealogía de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios da oportunidades. Quiere decir de la mujer que ungió los pies de Jesús. ¿Recuerdan el pasaje cuando Jesús va a comer a la casa de un fariseo y llega una mujer también, ahí de malos hábitos, como decía el fariseo, para no hablar, ni siquiera hablar la palabra, decía que era pecadora. Ahí, ¿verdad? Entonces dice que la Biblia que ella rompió un frasco de perfume, lo puso ahí, ungió los pies del maestro y comenzó a secarlo con sus cabellos. ¿Qué alcanzó esa persona? Perdón de pecados. Dios le dio otra oportunidad, ¿verdad? El amor de Dios le dio otra oportunidad. La mujer samaritana, ¿recuerdan? Fue a ella a quien le llegó primeramente el Evangelio a Samaria. No fue a los hombres, ahí no fue a la persona importante de esa ciudad, fue a esa mujer que Dios la amó y le dio otra oportunidad, ¿verdad?, a cambiar la vida. ¿Qué decir de Ruth también? Una mujer moabita, que era de los enemigos del pueblo de Dios. Sin embargo, el amor de Dios que da oportunidades, le dio no solamente la oportunidad de ser madre, porque ella no era madre, sino que le dio la bendición de estar también en el linaje de David y por ende en el Señor Jesucristo. Ruth, una mujer moabita. Y eso nos muestra el amor de Dios, de cómo Dios ama a todo el mundo, porque ustedes saben que, como les dije, los moabitas eran enemigos de Israel. Pero ustedes saben cómo fue el origen de los moabitas. ¿No recuerdan el pasaje ahí en la Biblia cuando se separan Lot y Abraham? Que Lot escoge la llanura del parque, todo verde, y Abraham se separa para el otro lado, ¿verdad? Y dice la Biblia que Lot fue haciendo cada vez más cerca su tienda, cerca de la ciudad, cerca de Gomorra, cerca de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dios fue y dijo, voy a exterminar porque me tiene el pecado de Sodoma y Gomorra, llegó hasta acá, ya rebasó, voy a destruir. Y Abraham comienza a interceder por lo, comienza a interceder. Y entonces, ¿qué pasó? Dios saca a Lot y a su familia, ¿verdad?, con sus hijas y los pone afuera y le dice, vayan, corran hasta allá lejos, lejos, pero no miren atrás. Y la mujer de Lot dice que miró atrás y quedó una estatua de sal. Entonces suben a la montaña Lot y sus 2 hijas. Ahí. Y claro, las hijas dijeron, no hay varón, ¿cómo va a tener descendencia? Ya sé, dijo una, porque siempre hay una mayoría que la otra, ¿no? Vamos a emborrachar a papá, ahí tengamos relaciones con él y ahí concebiremos. Y no me miren así porque eso está en el libro de Génesis. Ahí, vayan y lean después. Entonces, ¿cómo fue que comenzó esa nación? Es maldición, digamos, de un acto de pecado. Pero el amor de Dios, ¿verdad?, es tan grande que cambia toda maldición en bendición. Esa Ruth, esa mujer se comprometió ahí con su suegra, siguió a Noemí cuando ya no tenían marido ninguna de las dos, porque su suegro había muerto, su esposo había muerto, su cuñado había muerto, y ellas volvieron a la tierra de Israel y le dijo, no te dejaré, donde tú vayas yo iré contigo y tu Dios será mi Dios, y se comprometió ahí con el Señor, y el amor de Dios que hizo, la perdonó, le dio, pudo ser madre, y también fue del linaje de David y por ende linaje del Señor Jesucristo. Donde uno diría, no puede venir, de esto no puede venir Jesucristo. Pero el amor de Dios es el amor que da oportunidades. Así que si en algún momento sentiste que fallaste, estate tranquilo que si tú abrís tu corazón y recibís el amor de Dios, Dios te sigue dando oportunidades. Aleluya. Porque Dios es inmensamente misericordioso. Dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Habrá abundado el pecado aquí en Sauce? Claro que sí, no lo vamos a negar, pero va a sobreabundar la gracia. La gracia va a alcanzar, el amor de Dios va a alcanzar a tus familiares, va a alcanzar a tus hijos, va a alcanzar a tus nietos, va a alcanzar a nuestros vecinos, aún aquellos que nos molestan y que ponen la música en alto, Dios lo va a tocar. Amén, porque el amor es así. ¿Qué decide Judá el patriarca?
Cuando yo pensaba de dónde vendría Jesucristo, siempre me imaginaba, hasta que leí la Biblia, ¿no?, que venía del linaje de José, que venía de aquel que había tenido una vida mala, por así decirlo, vendido por sus hermanos, vendido como esclavo, traicionado, ¿verdad? Fue metido a la cárcel por algo que no cometió. Yo dije, si de algún lado tiene que venir Jesús, tiene que venir de esta descendencia, de la línea de José. Pero no, dice la Biblia que Jesús vino de la tribu de Judá, de ese león de Judá, ¿verdad? ¿Y ustedes saben qué fue lo que hizo Judá el patriarca? Se acostó con su nuera, sin saberlo, pero se acostó ahí con su nuera. Ahí, sin embargo, Dios cambió también esa maldición en bendición. ¿Verdad? Uno diría, no, este ya no califica para nosotros, pero Dios en su amor y su misericordia sigue dando oportunidades a nosotros. No importa qué tan malo pudo haber sido nuestro comienzo, el amor de Dios nos da otra oportunidad. El amor de Dios es incondicional. Dios sigue buscando al hombre para darle otra oportunidad, y eso lo hace por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Entonces el amor de Dios es completo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no hace distinción. No hace distinción ni de color. Podemos ser negro, blanco, rubio, todo. No hace distinción de peso. No hace distinción de lo que hayamos hecho anteriormente. No hace distinción. Por eso Jesús decía, los sanos no precisan médicos. Yo vine a buscar al pecador, dice, vine a buscar a ellos, ahí a buscarlo y a rescatarlo. Y el amor de Dios es un amor de entrega. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo. Es un amor que entrega, ¿verdad? No dio a su Hijo. Fue su Hijo quien murió en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos la bendición del perdón de nuestros pecados. De eso que muchas veces nos carcomía y decíamos, ¿por qué habremos hecho esta cosa? Y no había un remordimiento dentro de nosotros que no sabía cómo sacarlo. Bueno, Jesucristo murió para que tú y yo alcanzáramos la paz, para que de esa manera alcanzáramos el perdón de los pecados y alcanzáramos la paz. No había nadie que pudiera limpiarnos del pecado. Nadie, ni ninguna virgencita, ni ningún santo, ni nada podría limpiarnos y perdonarnos del pecado. No hay, como dicen los católicos, bueno, ve y dé 3 Ave María y 4 o 5 Padre Nuestro y ahí ya está. No está. Eso no alcanza, ¿verdad? Eso no puede. No hay nada que pueda quitar el pecado de nuestras vidas. Antiguamente, en el Antiguo Testamento estaban los sacrificios. Tenemos todo ahí en el libro de Levítico, hay todos los rituales por el pecado de esto, qué animal tenían que ofrecer, si tenían dinero, si no tenían dinero, todo lo que tenían que hacer para alcanzar, digamos, el perdón. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que la sangre de esos animales, la sangre de los toros y de los bueyes no limpiaban, no quitaban el pecado, simplemente lo tapaban. Simplemente tapaban el pecado. Por eso era necesario que viniera Jesucristo, como dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino Jesucristo a entregar su vida, ¿verdad? El amor de Dios es un amor de entrega. Entregó a su Hijo para que tú y yo tengamos vida, para que tengamos salvación, para que tengamos esperanza. Y fíjense lo que dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Estás necesitando de algo, que Dios haga algo en tu vida? Si Dios entregó a su Hijo Jesucristo, dice Pablo, ¿cómo no te va a dar también eso que le estás pidiendo? ¿Qué es lo que le estás pidiendo hoy al Señor que dice, no me lo va a dar? No, Dios te ama. Y porque te ama, te lo va a dar. Te ama, es un amor de entrega, entregó a Jesucristo. Y si entregó a Jesucristo, ¿cómo no te va a bendecir con lo otro? Lo otro es un detalle para el Señor. En ocasiones pensamos que como no tenemos algunas cosas, Dios dejó de amarnos. ¿Y sabes qué? Dios nunca dejó de amarnos. Dios nunca dejó de amarte. Dios sigue interesado en cada uno de nosotros. El amor de Dios es un amor de entrega, pero también es un amor de entrega, pero también es un amor que se recibe. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él se recibe. Ahí hay gente, como le decía, muchos reaccionamos de forma diferente al amor de Dios. El amor de Dios es para todos, Dios nos ama a todos por igual, pero no todos lo reciben. No todos lo aceptan, ¿verdad? Dice la Biblia que ese amor es para todo aquel que en Él crea, que en Él cree en el Señor. Dios no obliga a nadie a recibir a Jesucristo. Dios no obliga a nadie a recibir el amor de Dios. O alguno de ustedes alguna vez le pusieron un revólver en la cabeza y le dijeron venía a la iglesia. Al contrario, te ponen un revólver en la cabeza para que niegues a Cristo. Hay países que tristemente, ¿verdad?, están ahí los cristianos siendo perseguidos.
es un amor que se recibe. Es gratis, no hay que pagar nada, pero nosotros podemos despreciarlo. Nosotros somos los que muchas veces pisoteamos la sangre de Cristo, ¿verdad? Es la expresión más grande que podamos conocer, la entrega de Jesucristo. Y fue para ti, fue para mí, fue para nosotros. Pero lamentablemente, en ocasiones despreciamos ese amor. Despreciamos ese amor. Hay gente que desprecia, que va a ir a hablar de Jesucristo, va a ir a hablar que Cristo los perdona, que Cristo los cambia, que tiene lo mejor para ellos. ¿Y qué te dicen? Cuando tenga tiempo. ¿Verdad? Cuando tenga tiempo. Ahora no, porque estoy ocupado en esto, estoy ocupado en las cosas, en mi trabajo, en esto y que en lo otro, ¿verdad? No tienen tiempo para el Señor. Dios espera que nosotros podamos recibir ese amor. Cada día recibir el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no quiere robots. Él no quiere maquinitas ahí, sino que Él quiere que lo hagamos también por amor. Por eso Él nos dio libre albedrío. Cada uno elige. Cada uno de nosotros elegimos recibir el amor de Dios o despreciarlo, ¿verdad? Dios creó al hombre con la potestad de poder decidir. Lo hizo libre. Adán y Eva eran las personas más libres que podían haber sobre la tierra. Ahí. Adán y Eva eran los hombres más felices porque no tenían suegra. Eran los hombres más felices, el hombre más feliz, la mujer más feliz, no tenían suegra. Porque vieron que Dios dice, Jesucristo dice que vino a traer licencia, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Fuimos creados libres, pero lamentablemente el hombre decidió ser esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado. Por eso Dios no quería robo. Dios sigue ofreciendo ese amor, ¿verdad? Y quiere que nosotros lo recibamos. El hombre terminó siendo esclavo del pecado, esclavo de los vicios, y necesita a Jesucristo para que lo haga libre de todo eso. Por eso está ahí la oferta. Muchos dicen que si Dios existiera, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿No han escuchado alguna respuesta de esa persona que no creen en el Señor? Que van y te dicen, claro, porque si vos miras el mundo, ¿qué es más fácil de ver? ¿A Dios o al diablo? Al diablo, ¿verdad? Porque vemos la maldad. Vemos ahí los jóvenes drogándose, las familias separadas, vemos los vicios, las guerras que hay hoy por día, vemos la maldad. Y entonces mucha gente le habla de Cristo, le habla del Señor y te dice, si Dios existiera, ¿por qué existe tanta maldad? Y es fácil, Dios existe, pero la decisión la toma el hombre. El hombre es el que ha tomado esas decisiones. El hombre es el que elige, ¿verdad?, hacer lo bueno o hacer lo malo. Nosotros tenemos esa libertad que podemos elegir. Nadie nos obliga. Dios nos hizo con el libre albedrío de poder elegir lo bueno o poder elegir lo malo. Las consecuencias las tenemos nosotros. Nosotros somos nuestros propios responsables. El amor de Dios también es un amor de compromiso. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Es un amor de compromiso. Hay compromiso de salvarnos. No se pierda. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. La Biblia nos dice que si creemos en el Señor Jesucristo no nos perdemos. No nos vamos a perder. ¿Perder en dónde? En el infierno. Porque nos guste o no nos guste, existe el cielo y existe el infierno. Nos gusta decir que en el cielo existe, pero también la Biblia habla acerca del infierno, ¿verdad? Sin Jesús estábamos perdidos. ¿Recuerdan ahí la vida antes de conocer a Cristo? Podíamos tener lo mejor. Podíamos estar bien. Yo conocí al Señor en el peor momento de mi vida. Pero podíamos tener las cosas bien, pero yo estaba perdido. Ahí en mis vicios, en mis pecados, ¿verdad? Perdido en todo eso sin Cristo. Éramos esclavos, era un esclavo del pecado. Porque la Biblia nos dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Era esclavo. Yo pensaba que era libre, pero era un esclavo, ¿verdad? Hasta que conocí a Cristo. Al creer en Jesús, el amor de Dios tiene un compromiso de sacarnos del pozo de la desesperación. Ahí por eso dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda. El Dios no quiere que nosotros nos perdamos la desesperación. ¿Cuántas veces andamos desesperados ahí por alguna solución en nuestras vidas? Desesperados porque no tenemos trabajo, desesperados porque no tenemos casa, desesperados porque no tenemos salud. El amor de Dios tiene un compromiso de sacarnos del pozo de la desesperación. Pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi clamor, dice, y me sacó del lodo cenagoso del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña, dice la palabra de Dios. Dios tiene un compromiso ahí de sacarnos del pozo de la desesperación. ¿Cuánta gente, verdad, anda ahí ansiosa, deprimida, ahí desesperada, ahí por los problemas de la vida? ¿Por qué? Porque no conoce a Cristo.
Por eso es necesario que nosotros compartamos del amor de Dios, del amor de ese Dios que tiene un compromiso. Y no solamente tiene un compromiso de sacarnos del pozo de la desesperación, sino que tiene un compromiso de traer esperanza para nuestro porvenir. Hay un futuro mejor para nosotros estando en los caminos del Señor. Amén. Para nuestro futuro. Ahí Orlando cuenta ahora que tiene un trabajo fijo. Gloria a Dios, vamos a seguir orando para que Dios lo siga levantando. Y si es ese trabajo en el que va a prosperar, gloria a Dios, que Dios le aumente el sueldo. Pero si no, que le vaya abriendo puertas, porque Dios tiene un futuro ahí para su porvenir, ¿verdad? Dios tiene un futuro para cada uno de nosotros. Y eso, por eso lo hace de compromiso, por amor. Porque te ama, porque nos ama, ¿verdad? Tiene el compromiso, ¿verdad?, de que seamos nuevas criaturas transformadas en su imagen. Que las cosas viejas pasaron, que de aquí en adelante son todas hechas nuevas, que no tenés que estar acordándote de las cosas malas, de las malas decisiones que tomaste anteriormente, antes de conocer a Cristo. Ahora venís a Cristo y es Cristo, el amor de Dios que tiene sobre tu vida, es el que pone el compromiso de cambiarte, de transformarte, de hacerte una nueva criatura, de hacerte una nueva persona. Por eso el amor de Dios es un amor de compromiso. Es un compromiso no solamente de salvarnos, ¿verdad?, de no perdernos, de darnos vida, de sacarnos del pozo de la desesperación, compromiso de tener esperanza para nuestro futuro, es el compromiso de darnos vida. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos dice que si creemos en Jesús no nos perderemos y alcanzaremos vida eterna. Tenemos la salvación. Y esto nos habla de algo que muchos niegan, como les decía anteriormente, que es la vida después de la muerte. Muchos te dicen que no, todo se termina acá. Acá se termina todo. Se te cerran los ojos y ya está. Pero la Biblia nos habla de que hay dos destinos eternos. El cielo y el infierno. ¿Y dónde vamos a pasar la eternidad? La decidimos acá en vida, ¿verdad? Para llegar al infierno, ¿sabes qué? No tienes que hacer nada. Ahí ya está asegurado. Para llegar al infierno no tenés que hacer nada. Ahí, ni esforzarte por ser malo, nada tenés que hacer, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que ya nosotros ya estábamos condenados, que Jesús no vino al mundo para condenarnos, sino para salvarnos, porque nosotros ya estábamos condenados. Nacimos en pecado, ¿verdad? Y si no aceptamos a Jesucristo, nos vamos al infierno, ¿verdad? Por eso, para ir al infierno no tenemos que hacer nada. Ahí, la manera de llegar al cielo, a la vida eterna, es por medio de Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No existe otro camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, decía Jesucristo. No existía otro camino, no existe el purgatorio como algunos creen, ¿verdad? Pero no solamente tiene el compromiso de darnos vida eterna, Jesucristo dijo que fue allá preparando nada para nosotros, sino que mientras estemos acá en esta tierra, Jesús prometió darnos vida y vida en abundancia. Que el diablo había venido para hurtar, matar y destruir, pero que Jesucristo vino para darnos vida. Hay vida si estamos en Jesús, porque Él vino para deshacer toda obra del diablo. El diablo pudo haber venido anteriormente y nos deshizo, nos destrozó la vida, nos destrozó la familia. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, vino a restaurar, vino a reedificar, ¿verdad? Como dije, el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida. Aleluya. Fíjate cuán grande es el amor de Dios, que Jesucristo vino a darnos vida nuevamente. Estábamos muertos, no teníamos futuro, nada. Sin embargo, Jesús llegó a nuestra vida y todo cambió. Claro, no fue de la noche a la mañana, fue todo un proceso. Pero si miramos hacia atrás, vemos la mano de Dios obrando a favor nuestro. Vemos el amor de Dios, ¿verdad? El amor incondicional, el amor de entrega, el amor ahí de compromiso. El amor de Dios es completo para nosotros, porque no es un amor que esté basado en las emociones como el nuestro, sino el amor de Dios están suplidas todas nuestras necesidades. ¿Qué necesidad tenés hoy? El amor de Dios te abraza y va a suplir todo. El amor de Dios es incondicional. No es que nos ama si nosotros le amamos, si nosotros le ofrendamos, si nosotros le servimos. No, Dios ya nos ama. Dios ya nos ama porque Dios es amor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que nosotros le amamos a Dios, pero porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, si Dios nos ama, puede haber una pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿no? ¿Por qué nos pasan cosas malas si Dios nos ama? Y bueno, porque las personas deciden con sus hechos. Nosotros decidimos. Hay muchas veces, como les decía, si tomamos malas decisiones, bueno, las consecuencias van a ser malas. Y ahí siempre le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Pero no, son nuestras propias decisiones. A los buenos les pasan cosas malas. A Jesús lo crucificaron.
sanó a muchos enfermos, resucitó muertos, ¿verdad? Les dio de comer a muchos. Y sin embargo, capaz que algunos de esos que había sanado, que había alimentado, estaban aquel día diciendo: crucifícale, crucifícale, ahí que soltara a Barrabás. El ser humano siembra, cosecha lo que siembra, regresa. Ahí. Y nuestras acciones, nuestras decisiones siempre afectan a otros, ¿verdad? De una forma directa o indirecta afectamos a otros por nuestras decisiones. Si son decisiones buenas, afectaremos de forma positiva, pero si son malas, serán de forma negativa que afectaremos a los demás. Todo lo que hagamos no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a los que estamos cerca, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestros parientes, aún a nuestros vecinos. Ahí afectan nuestras decisiones. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios es para todos, pero no todos lo reciben. Pero si nosotros lo recibimos y nos acercamos a Él, podemos estar seguros de que no nos va a defraudar. Dios no te defrauda. Podemos estar seguros de que en su amor encontramos refugio, encontramos paz, encontramos esperanza, encontramos otra oportunidad ahí a vivir. Encontramos a alguien que nos ama sin importar lo que somos, sin importar lo que fuimos. Dios nos ama incondicionalmente. Y no es que nosotros lo encontramos a Él, es al revés. Él nos encontró a nosotros. Dios nos estaba buscando, Dios se dejó encontrar por nosotros para que tuviéramos esperanza. ¿Y cómo hacer para recibir ese amor de Dios? Y bueno, ya aquí todo lo que estamos lo hemos hecho, ¿verdad? Aceptando a su Hijo como nuestro Salvador y Señor. Pero ¿sabes qué? Aceptarlo como nuestro Salvador es fácil, ¿sí o no? Lo aceptamos. Pero aceptarlo como nuestro Señor, ¿lo hacemos siempre? ¿O lo hacemos cuando las cosas van bien? Y cuando las cosas van mal, ahí, o al revés, cuando las cosas van mal decimos: sí, Señor, gobierna mi vida. Y cuando Dios comienza a bendecirnos, bueno, está, Señor, ahora yo me manejo. Ahora ya me diste un empujón, ahora de aquí me manejo, ¿verdad? No, tenemos que ponerlo en práctica eso. Decirlo es fácil, pero en la realidad no siempre Jesús es el Señor de nuestras vidas. Porque muchas veces tomamos decisiones sin consultarlo, hacemos nuestra voluntad, que nuestra voluntad muchas veces se guía por lo que nosotros vemos, ¿verdad? Mientras que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no la consultamos. La cual nos guía no por vista, sino por fe en la palabra de Dios. El amor de Dios es completo para nosotros. Dejemos que se haga carne en nuestras vidas, que ese amor de Dios se haga real en nuestras vidas, en nuestra familia. Dejemos que Dios nos llene de su amor, ¿verdad? Y comencemos a disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Si estamos enfermos, pidámosle a Dios que nos sane. Él nos sana, ¿verdad? En Él, dice la palabra de Dios, que están suplidas todas nuestras necesidades. En el amor de Dios, Dios te sigue amando, Dios nos sigue amando. No importa las veces que le podamos fallar. El hombre es el que dice, que nos hace la cruz, hasta acá. Pero Dios no. Dios no, Dios siempre da otra oportunidad. Pero mirá lo que yo era. Mirá que hice esto, que hice lo otro. Ya vimos, Rahab era una prostituta y cambió de vida. El amor de Dios la llevó a cambiar de vida. Moabita era descendiente de algo que fue con incesto, ¿no? Se podría decir así, ¿no? Cuando los padres de incesto, de una relación pecaminosa, de algo abominable al Señor. Sin embargo, el amor de Dios transformó esa vida. Judá, ahí, sin saberlo, pero acá, él no tenía por qué andar ahí, se acostó con su nuera. Y sin embargo, de ahí, de la tribu de Judá, vino el Señor Jesucristo. O sea, el amor de Dios sigue dando oportunidades. Aleluya. Está en nosotros si lo recibimos, si recibimos esa oportunidad y la aprovechamos o no. Dios quiera que podamos aprovechar cada oportunidad que nos da el Señor. Pongámonos de pie y vamos a orar en esta hora. Vamos a orar para que ese amor de Dios se manifieste en nosotros, en nuestras vidas, y que la podamos manifestar a nuestros seres queridos también. Piensa en esta hora de cómo llegó a ti el amor de Dios, de cómo estabas cuando el amor de Dios te invadió, te abrazó, te llenó, fue secando tus lágrimas, fue dándote oportunidad. Como leíamos en Romanos 8:32, dice: si el que no escatimó de entregar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios sigue amando tu vida, Dios sigue amando tu familia,
Dios sigue amando tu casa, Dios sigue amando tus hijos, Dios sigue amando tus nietos. Dios sigue amándonos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor.